Bueno, vamos a seguir entonces con el desarrollo de la óptica física que habíamos comenzado ya hace algunos videos atrás, cuando empezamos a ver la onda electromagnética y fijamos de que la luz es onda electromagnética, entonces todos los fenómenos, digamos, que produce la luz en su interacción con la materia tienen que ser estudiados a través de digamos, desde el punto de vista clásico, a través de la teoría electromagnética. Y habíamos visto en el último video el fenómeno de polarización, que es uno de los fenómenos que se manifiestan y que dan digamos, la pauta de que, o la comprobación, la confirmación de que la luz evidentemente es o se comporta como una onda electromagnética. Por supuesto, también está el aspecto cuántico, pero nosotros ese tema no lo vemos. Siguiendo con esta, digamos, en esta línea, es decir, en el corroborar y en el estudiar las manifestaciones de la luz como onda electromagnética, aparece otro de los fenómenos, de los efectos muy importantes, con muchísimas aplicaciones, que es el fenómeno de interferencia. Bien, ¿qué es lo que es interferencia? Acá tenemos la definición. Cuando dos o más ondas que se desplazan en una región del espacio y entonces interfieren. Interfieren significa se mezclan, interactúan entre sí. Hay que recordar que siempre se ha aplicado aquí, por lo menos en lo que es campos eléctricos, campos magnéticos, y todos los fenómenos de onda electromagnética, el efecto de superposición, es decir, el principio de superposición. Por lo tanto, cuando interactúan, cuando se encuentran en cierta región del espacio, las manifestaciones resultantes de estas dos ondas, dos o más, es la suma de dichos efectos. Entonces, se encuentran en cualquier instante y la suma de los desplazamientos instantáneos producen un fenómeno resultante, podríamos decir también una onda resultante, que es la que va a ponerse de manifiesto en distintos fenómenos como el de interferencia, que de nuevo es consecuencia del principio de superposición. Muy bien, entonces para fijar idea, supongamos que tenemos en un elemento cualquiera, idóneo, adecuado, la generación de dos ondas. Esto podría ser, por ejemplo, dos focos luminosos, o bien dos fuentes que están produciendo perturbación en la superficie, en una superficie plana, como podría ser, bueno, en el laboratorio se utiliza la cuba de onda, que es una superficie de agua, ¿no es cierto? Es una bandeja que tiene agua, y dos fuentes que perturban y generan, dos fuentes de ondas puntuales, el AS1 y la AS2, que generan ondas que son círculos concéntricos como corresponde a toda fuente puntual. Pero si estas dos están en el mismo ambiente físico, dijéramos así, entonces S1 va a producir este tren de ondas, círculos concéntricos, S2 va a hacer este otro, y entonces cuando se encuentren en cierto punto del espacio, en el mismo instante, la perturbación resultante en ese punto va a ser, de acuerdo al principio de superposición, la suma de los dos efectos. Entonces, en algunos puntos vamos a tener, acá lo tenemos, en algunos puntos vamos a tener refuerzo de intensidades o suma de intensidades, si es que las ondas se encuentran en el mismo estado de perturbación. Y podríamos tener cancelación de efectos o reducción de efectos, resta de efectos, si las ondas se encuentran en una relación de fase distinta. Entonces, en los puntos A, B y C, tenemos el encuentro de dos ondas, de las producidas por S1 y producidas por S2. Esto es lo que se denomina la interferencia de estas ondas. Entonces, podríamos representarlas de una manera bastante gráfica de esta forma. Cuando al cabo de un cierto tiempo t
las ondas que emite S1 han recorrido una distancia R1 y llegan al punto B del espacio, en este caso del ejemplo que plantea el libro, después de recorrer una distancia equivalente a 7 longitudes de onda, como se puede ver, la fuente B, que emitirá otras ondas con otra velocidad característica, para alcanzar el punto B, lo hace a través de recorrer una distancia equivalente a 9 longitudes de onda. Entonces, en este punto de acá, la diferencia de camino óptico, es decir, la diferencia de camino recorrido entre una onda emitida por una fuente y la onda emitida por la otra fuente, en este caso particular va a ser esto, 2 longitudes de onda, ¿sí? Que es la diferencia de distancia que ha recorrido las ondas emitidas por S2 respecto de S1. Entonces, uno ve que la diferencia de distancia recorrida, que le vamos a llamar camino óptico, se puede medir en longitudes de onda, es decir, corresponde a un valor m entero de longitudes de onda. M entero, un valor m de longitudes de onda. Ya vamos a ver si es entero o no es entero. Pero del análisis se pueden observar dos casos muy interesantes que ponen de manifiesto este fenómeno de interferencia. Si la distancia de camino óptico que recorre uno y otro, o sea, la diferencia de los dos caminos ópticos que recorren estas dos ondas, es igual a un número entero de longitudes de onda, es decir, m es un número entero, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, hasta infinito, entonces la situación física va a ser esta que está representando la gráfica, el dibujo acá. Y uno ve que en este caso, las dos ondas que alcanzan el punto B simultáneamente están en la misma situación de fase, en el mismo estado de perturbación. Eso quiere decir que los efectos combinados de los dos, la suma de los dos efectos, va a ser justamente eso, un refuerzo, una suma de efectos. Ahí se dice entonces que vamos a tener interferencia constructiva. Por el contrario, si la situación fuera esta, es decir, la diferencia de distancia recorrida entre una onda y otra fuera un número, como un número semi-entero de longitudes de onda, siendo m todos los valores enteros, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces, la situación es esta. Cuando una onda esté en un estado de perturbación máximo, por ejemplo, la otra va a estar en un estado de perturbación mínimo, es decir, en contrafase. Esto va a implicar de que los efectos combinados de uno y de otro se van a anular. Por lo tanto, en este punto C no vamos a tener perturbación a pesar de que sí hay onda. Bueno, a esto se lo denomina interferencia destructiva. Entonces, esto presenta una situación muy interesante y que solo se manifiesta para los fenómenos ondulatorios. Yo puedo tener ondas en una región del espacio, pero podría ser que el efecto resultante sea nulo. ¿Por qué? Porque las dos ondas, debido a su relación de fase, se cancelen. O bien que haya un refuerzo de esa perturbación y que sea mayor que cualquiera de las perturbaciones individuales que podrían ocasionar las ondas emitidas por S1 o por S2 en forma independiente. Esto se denomina fenómeno de interferencia. Entonces, acá tenemos la primera condición que acabamos de deducir de este análisis gráfico, que es que cuando la diferencia de trayectorias o de caminos, que en el caso de ser ondas de luz llamaremos caminos ópticos, sea un número entero de veces la longitud de onda, ya sea positivo o negativo, dependiendo de quién sea mayor, R1 o R2, entonces vamos a tener interferencia constructiva, es decir, las perturbaciones individuales se van a sumar para dar una perturbación resultante mayor. Por el contrario, cuando esa diferencia de caminos o de trayectoria responda, digamos, a esta condición, siendo m el mismo número, el mismo coeficiente anterior, vamos a tener interferencia destructiva, es decir, las fuentes van a emitir y ondas que al llegar a un determinado punto del espacio
van a interferir destructivamente. Esto es, los efectos se van a cancelar debido a su relación de fase. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a estudiar un experimento, un fenómeno especial que nos va a servir para describir teóricamente, analíticamente, este proceso de interferencia, que es interferencia de las ondas emitidas por dos fuentes luminosas. Entonces la situación es esta de acá. Tenemos un paquete de ondas, un manojo de ondas, una gran cantidad de ondas de luz monocromática. Eso se hace justamente para poner en evidencia este experimento, es decir, de una determinada frecuencia, una única frecuencia. Y esto que está marcado en azul no es ni más ni menos que el frente de onda que representa todo ese conjunto de ondas que va avanzando. Pasan por una rendija muy estrecha, y como consecuencia de esa rendija se va a emitir una onda en forma circular. Hay que notar esta característica. Aquí las ondas que vienen viajando tienen un frente de onda plano, debido a las características de propagación, debido a las características del medio. Todas estas ondas vienen de una única fuente original, de una fuente primaria, que emite onda con una misma frecuencia, y al estar suponiendo que todo este medio en el cual van avanzando todas estas ondas es isotrópico y homogéneo, entonces evidentemente la velocidad de propagación de todas las ondas es la misma. El frente de onda que vamos a obtener bajo estas condiciones es un frente de onda plano, como ya hemos estudiado cuando vimos el principio de Huygens en el tema de polarización. Al pasar por un obstáculo, en este caso es una rendija, el frente de onda que se obtiene es ondas cilíndricas. Un frente de ondas cilíndricas. Esto lo vamos a estudiar más en detalle en el próximo tema, que es difracción. Lo interesante es que este frente de onda cilíndrica es después recibido, es después perturbado por este esquema, que es dos rendijas separadas una cierta distancia d. Muy bien, estas dos rendijas se van a comportar como fuentes de ondas secundarias. Tomando a la fuente de onda primaria, esta rendija es S0. Porque acá, al salir a través de la rendija S0, el frente de onda plano se convierte en cilíndrico, pero es un solo manojo de ondas, un solo paquete de ondas, que después, al pasar por S1 y S2, se convierten o funcionan como fuentes de ondas secundarias. Claro, estas dos fuentes de ondas en realidad, en este esquema experimental, tiene características muy particulares. Como el frente de onda original viene emitido por un único paquete de ondas, entonces la única onda o el único frente de ondas que simultáneamente alcanza la rendija S1 y S2 tiene la misma frecuencia. Luego, las ondas secundarias emitidas por S1 y S2 van a tener el mismo estado de perturbación, el mismo estado de oscilación, es decir, van a ser emitidas en fase. Después, estas dos ondas avanzan en el espacio, interfieren en esta región del espacio y alcanzan una pantalla donde se refleja, donde se plasma, donde se visualiza el fenómeno lumínico que deja en evidencia el fenómeno de interferencia que se ha producido entre estas dos ondas. Bien, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, acá tenemos un esquema, a nosotros nos interesa qué es lo que sucede desde la placa que tiene la doble rendija hacia adelante. Entonces, podemos visualizar este fenómeno esquemáticamente de esta manera. La rendija S1 y S2 están separadas por una distancia D, y la pantalla está ubicada a una distancia R de las dobles rendijas. Acá vamos a hacer una consideración experimental que nos va a situar dentro de un, digamos, de cierto
de cierto rango de acción, y esto nos va a servir para poder explicar este fenómeno. Vamos a suponer que la distancia R es mucho mayor que la distancia D. Es decir, el armado experimental se va a hacer bajo este supuesto. La distancia de separación entre las dobles rendijas y la placa es mucho mayor que la distancia de separación entre rendijas. Si uno trabaja con luz visible, generalmente láseres de color rojo o verde, debido a la longitud de onda y a la separación de las placas, ya vamos a ver que hay una relación, digamos, entre la distancia de separación de las rendijas y la longitud de onda digamos, de la luz monocromática que se está utilizando para hacer este experimento. Les decía que en condiciones experimentales normales, digamos, con luz dentro del rango visible, esta condición se cumple fácilmente. Poniendo una distancia de separación entre la doble rendija y las placas de medio metro, ya estamos, digamos, con toda tranquilidad dentro de la condición impuesta. ¿Por qué razón estamos trabajando bajo este supuesto? Muy simple, porque si la distancia R de separación es mucho mayor que la distancia, perdón, si la distancia R de separación entre las dobles rendijas y la pantalla es mucho mayor que la distancia de separación entre las dos rendijas, podemos suponer que la distancia recorrida por la onda emitida por S2 es paralela a la distancia recorrida por las ondas emitidas por S1. En realidad la situación tendría que ser esta. Entonces, S2 y S1 están oblicuas. Si la pantalla está muy alejada, uno puede suponer esta situación sin cometer demasiado error, o haciendo que el error experimental sea despreciable. Uno hace esto para que la matemática se simplifique, que es lo que uno busca por lo menos en este tema o en este caso. Describir el fenómeno con algunas consideraciones muy simplificativas para captar el concepto. Entonces, si estamos en esta situación, las dos distancias recorridas por las ondas emitidas por S1 y S2 van a ser paralelas y van a alcanzar, después de recorrer la distancia R1 y R2, el punto P en algún lugar de esta pantalla. Para poder, digamos, movernos con un sistema de representación, vamos a suponer que este punto de aquí corresponde a este punto de acá, ¿sí? Este punto de acá corresponde a este punto de acá, el centro de la pantalla, y de ahí vamos a registrar los fenómenos que se producen a una distancia I desde el centro de la pantalla hacia arriba o hacia abajo. Entonces, las dos ondas emitidas por las dos fuentes alcanzan el punto P de la pantalla después de recorrer una distancia R2 y R1 respectivamente. Y en esta situación experimental y con esta suposición, cuando la onda emitida por S2 y S1 alcancen la pantalla, lo van a hacer con una cierta relación de fase. Y la única condición que puede meter en esta armado experimental una diferencia de fase, que puede provocar una diferencia de fase entre las ondas emitidas por S1 y S2, es la distancia recorrida. Es decir, la relación de fase con que estas dos ondas alcancen este punto P va a depender pura y exclusivamente de la diferencia de la distancia que hay entre R2 y R1. La diferencia de fase se puede lograr de varias formas en una onda común o entre dos ondas comunes. En este caso experimental, solamente el único factor que puede meter, que puede introducir una diferencia de fase, es la diferencia de camino óptico recorrida por ambas ondas. Entonces, si observamos bien y asumiendo que estas dos distancias pueden ser consideradas paralelos por el armado experimental, la diferencia de camino entre R2 y R1 va a estar dado por esto, D por el seno de θ. ¿Sí? Siendo θ el ángulo que forman cualquiera de los dos rayos respecto de la vertical a la pantalla, y D la distancia de separación entre las dos rendijas. Entonces acá tenemos la condición, o la fórmula, que me permite calcular la diferencia de camino óptico entre los dos rayos. Muy bien, ya sabemos cuál es la condición de interferencia.
Para que haya interferencia constructiva, esta diferencia R2 menos R1, que es igual en este armado experimental a D por el seno de θ, tiene que ser igual a un número entero de veces la longitud de onda, que es la misma para ambos rayos, es lo mismo para ambas fuentes S1 y S2. Entonces, acá tenemos la condición de interferencia constructiva. Esto es un número entero de veces de longitudes de onda. Para interferencia destructiva, también lo habíamos hablado, tiene que ser un número impar de veces, es decir, más que impar, un número fraccionario de longitudes de onda, que matemáticamente están representadas de esta manera, m más un medio, donde m es el mismo coeficiente que hemos utilizado en la condición de interferencia constructiva. Entonces, cuando se cumpla esta relación, vamos a tener, mejor dicho, cuando la diferencia de caminos ópticos entre los dos rayos emitidos por las dos fuentes verifique esta condición, vamos a tener interferencia constructiva. Los dos rayos luminosos que alcanzan ese punto de la pantalla van a sumar sus efectos y en la pantalla, o sobre la pantalla, se va a ver un punto. En realidad, en este armado experimental, se va a ver una franja luminosa de una intensidad apreciable. Si las dos ondas que recorren distintas distancias llegan al punto P con esta diferencia de distancia recorrida, vamos a tener interferencia destructiva. Sus efectos se van a cancelar o se van a restar. Y entonces lo que va a dar es una zona o una franja de oscuridad, sin luz, efectos lumínicos cancelados. Entonces lo que se va a recoger en la pantalla es lo que se denomina patrón de interferencia, donde vamos a ver una franja luminosa, una serie de franjas luminosas, alternándose con franjas oscuras. Es decir, para un punto P vamos a tener interferencia constructiva y para otro punto P', más arriba o más abajo, habrá interferencia destructiva y después volveremos a recuperar la condición de interferencia constructiva y entonces se va alternando la sucesión de franjas oscuras y franjas claras. Acá tenemos una fotografía de lo que podríamos estar viendo en el laboratorio. En principio, uno podría sospechar que todas las franjas tienen que tener la misma intensidad. Y esto ya lo vamos a ver o lo vamos a obtener más adelante. Sin embargo, lo que se ve acá en esta fotografía no es precisamente eso. Lo que pasa es que para poder explicar por qué hay un degradé en intensidad luminosa a medida que nos vamos alejando del centro de la pantalla, que correspondería a esto, a m igual a 0, este es el máximo principal, tenemos que ver el tema que sigue a interferencia, que es difracción. Pero por ahora, dejémoslo, posterguemos esa explicación para más adelante. Entonces, lo que se ve es una sucesión de franjas oscuras y franjas claras, como se ve en esta fotografía. Vamos a ver ahora la posición en la cual aparecen esas franjas, midiendo o obteniendo una formulita para esta distancia I. La posición en la dirección vertical, contada o medida a partir del centro de la pantalla, en la cual van apareciendo las franjas oscuras y las franjas claras. Entonces, en la figura se ve claramente que si el ángulo θ es igual a 0, la distancia a la cual se produce en que aparece, digamos, la primera franja luminosa, es el centro de la pantalla. Si este punto P está exactamente acá, las dos distancias R1 y R2 coinciden y es exactamente igual. Entonces la diferencia entre R2 y R1 es 0. Ahí tiene que aparecer la primera franja de luz, la primera franja iluminada, clara. Bien, de esta fórmula de aquí, o de esta gráfica de acá, se puede ver que, si nosotros miramos, suponemos que acá hay una línea recta que une desde el punto medio de las dos rendijas hasta el punto P genérico de la pantalla,
vemos que la tangente de este ángulo va a ser igual a a IM sobre R. Es decir, la distancia, acá se forma un triángulo rectángulo partiendo con una recta desde aquí hasta acá. Acá tengo el triángulo rectángulo. Entonces, esta distancia es I, esta distancia es R, este ángulo de aquí es exactamente igual a este ángulo de acá, esto es recto, ¿no? Entonces, la tangente de este ángulo es cateto opuesto I sobre el cateto adyacente R. Eso es lo que está escrito acá. Eso es lo que está escrito acá. Entonces, cuando θ vale 0, la tangente vale 0 y M, o sea, la posición, digamos, de la primera franja brillante está a una distancia 0 medida a partir del centro de la pantalla. A medida que me voy desplazando hacia arriba o hacia abajo a partir del centro de la pantalla, de acuerdo al valor de θ, va a ser la posición, va a depender la posición en la cual va a aparecer las franjas brillantes. Si el ángulo es pequeño, bajo las condiciones experimentales que habíamos dicho al principio, θ es un ángulo pequeño, entonces la tangente de θ puede ser, va a ser igual al seno de θ, y entonces podemos utilizar de esta manera esta formulita más sencilla. Esto está sacado de la condición de interferencia constructiva, y entonces esta fórmula de acá lo que me permite averiguar es la posición en vertical, en una dirección vertical, en la cual van a aparecer las franjas brillantes, donde va a haber interferencia constructiva. Muy bien, perfecto. Acá, como bien aclara el libro, hay que tener mucho cuidado. Toda esta fórmula son válidas bajo la condición de que θ es pequeño, y θ va a ser pequeño bajo la condición que habíamos supuesto al comienzo, donde la distancia de separación entre la doble rendija y la pantalla es mucho mayor que la distancia de separación entre ambas rendijas. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de aplicación sencillos, es cuestión de que los miren tranquilamente, no hay mucha complicación aquí. Y vamos a tratar de obtener una expresión matemática que me explique el patrón de interferencia que estoy mirando sobre la pantalla. Es decir, matemáticamente hasta acá no hemos obtenido una expresión que me permita entender por qué aparece el patrón. Hemos analizado el fenómeno de interferencia y hemos obtenido fórmulas relacionadas con el análisis gráfico, visual, si se quiere, pero matemáticamente todavía no hemos hecho nada. Entonces, vamos a representar, ahora ya utilizando la teoría electromagnética, es decir, tomando a la luz como ondas electromagnéticas, las dos ondas emitidas por las dos fuentes. Ya habíamos dicho que generalmente cuando uno trabaja con los efectos que se producen o que manifiesta la onda electromagnética en su interacción con la materia, analizamos directamente el campo eléctrico. Ya hemos justificado eso cuando vimos onda electromagnética. Entonces, la fuente 1 emite un campo electromagnético variable en el tiempo de esta manera, con una variación cosenoidal. Lo mismo para E sub 2, pero obviamente entre los dos hay una diferencia de fase. Diferencia de fase que va a depender pura y exclusivamente de la diferencia de distancia o de camino óptico recorrido por una u otra fuente, por las ondas emitidas por una u otra fuente cuando alcancen puntos distintos de la pantalla. Vamos a utilizar la representación fasorial que nosotros habíamos definido y habíamos hecho uso cuando estudiamos corriente alterna, pero acá también va a ser útil y perfectamente válida porque los dos campos eléctricos de dichas ondas varían sinusoidalmente. Entonces, en un instante de tiempo, para una determinada situación, acá tenemos el campo eléctrico E correspondiente a la fuente 2 y el campo eléctrico E correspondiente a la fuente 1. Los dos tienen el mismo módulo, hemos supuesto, no hemos supuesto, en el armado experimental del experimento de Young, las dos fuentes tienen la misma intensidad
obviamente están desfasados, como se ve claramente acá, un cierto ángulo phi. Para un instante de tiempo t, campo eléctrico correspondiente a 2 y correspondiente a 1 están en esta situación. Su proyección sobre el eje horizontal me da la variación del campo eléctrico, E sub 2, E por el coseno de omega t, y E sub 1 por el coseno de omega t, más phi en este caso de acá. Se cumple el principio de superposición. La suma de los dos campos eléctricos tiene que darme el campo eléctrico resultante que yo observo sobre la pantalla en un punto P cualquiera. Como esto son vectores, tengo que hacer la suma vectorial como claramente se ve acá. Y entonces, matemáticamente, yo encuentro el valor de EP aplicando el teorema del coseno. Acá lo tenemos. Coseno de pi menos phi, que corresponde a este ángulo de acá, va a ser igual al coseno de phi, y entonces esta expresión que tengo acá me da el cuadrado de la intensidad de campo eléctrico que yo tengo en el punto P, que aparece en el punto P como consecuencia de los efectos de interferencia. Aplico una relación trigonométrica, digamos, para hacer un desarrollo más cómodo de esta expresión, y entonces me queda en definitiva esta expresión resultante de acá. El campo eléctrico resultante sobre la pantalla en un punto P cualquiera es igual a 2 veces el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico de cualquiera de las dos fuentes, porque son las mismas, por el coseno de la mitad del ángulo de fasaje entre la fuente 1, la onda emitida por la fuente 1 y la fuente 2. Muy bien. Si uno representa esto, vamos a obtener la variación del campo eléctrico sobre la pantalla. Ya habíamos hablado que en los efectos lumínicos, en los efectos ópticos y en general en todos los efectos donde esté involucrada la onda electromagnética, es más conveniente utilizar, por razones experimentales y de practicidad, utilizar la magnitud intensidad de onda y no campo eléctrico. La intensidad de la onda la habíamos definido como el valor medio del vector de Poynting, que tiene esta expresión de acá. Y entonces, reemplazando acá el cuadrado de EP, nos queda en definitiva esta expresión de acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en definitiva, la intensidad sobre la pantalla tiene esta expresión, donde I sub 0, como dice bien aquí, corresponde a la intensidad que se obtiene cuando el ángulo de desfasaje entre las dos ondas emitidas por las dos fuentes es 0, es decir, en el centro de la pantalla. Muy bien. Entonces, haciendo el análisis correspondiente a la diferencia de fase y la diferencia de trayectoria para encontrar un vínculo entre las dos, como es obvio, como ya lo habíamos hablado, pero ahora lo tenemos que expresar, plasmar en fórmula. Entonces, vamos a ver que podemos obtener esta relación, ¿sí? Es decir, acá hacemos esta relación. Cuando phi, ángulo de fasaje, es igual a 2 pi radianes, es decir, corresponde a 360 grados, las dos ondas van a estar en fase. Entonces, bueno, cuando la diferencia de trayectoria, esto corresponde a una diferencia de fase exactamente igual a una longitud de onda. Cuando la diferencia de trayectoria sea media longitud de onda, el ángulo phi va a ser igual a pi radianes o 180 grados. Entonces uno puede establecer una relación directamente proporcional entre la diferencia de camino óptico y la diferencia de fase, plasmado de esta manera, ¿sí? La relación entre un cierto ángulo de fase phi con una cierta longitud de onda, es decir, con el valor 2pi de longitud de onda, de diferencia de valor de longitud de... Perdón, me estoy expresando mal. No de longitud de onda, sino la diferencia de fase cualquiera phi relacionado con una diferencia de fase de 2pi
está en la misma proporción que una diferencia de camino óptico R2 menos R1 con una longitud de onda igual a lambda. Esta relación de proporcionalidad queda plasmada en esta formulita de acá. Entonces de aquí uno puede sacar fácilmente y rápidamente el valor del ángulo phi en función de, bueno, de la diferencia de fase, que está producida pura y exclusivamente, como dice esta fórmula, por la diferencia de camino óptico. Algo que ya habíamos comentado cualitativamente, ahora lo podemos corroborar matemáticamente. K es el número de onda, ya lo sabemos, es decir, la cantidad 2pi sobre lambda, que para una determinada longitud de onda, que en este experimento es una única longitud de onda, es una constante. Entonces, esta formulita, como decía recién, me dice de que el único causante de una diferencia de fase entre los dos ondas emitidas por las dos fuentes es la diferencia de camino óptico o diferencia de trayectoria. Muy bien. Si el medio material en el cual se propagan estas ondas no fuese el vacío, hay que acomodar las cosas, hay que acomodar los valores de las constantes para que tenga en cuenta las características del medio en el cual se propagan las ondas y su repercusión en este fenómeno de interferencia. Lo hacemos a través de esta manera, donde n es el índice de refracción del material, que me vincula la longitud de onda en el vacío y la longitud de onda en ese medio. Esto modifica el valor del número de onda K, y entonces, en definitiva, tengo esta expresión. Bueno, escribiéndolo entonces de esta manera, se llega a la expresión de phi, esto se introduce en la expresión de la intensidad de la onda que habíamos obtenido antes, y entonces se llega a esta expresión de acá, donde claramente figura el seno de tita, que tiene que ver, que es el término, digamos, influyente con la diferencia de fase entre la diferencia de camino óptico que introduce una diferencia de fase entre las dos ondas emitidas por las dos fuentes. Y entonces acá fácilmente vemos que cuando el argumento del coseno, que está dado por toda esta expresión, sea igual al número entero de veces pi, o bien esto de acá, ¿no es cierto? Este lambda pasa para este lado, este pi se van, el d pasa para este lado, entonces me queda que la diferencia de camino tiene que ser igual a un número entero de veces lambda. Es decir, volvemos a recuperar la formulita de interferencia constructiva, pero ahora a través de un análisis físico, haciendo un desarrollo matemático a partir de un análisis físico y no de un razonamiento cualitativo como habíamos hecho antes. Muy bien, entonces esto se puede expresar también de esta manera. Si nosotros introducimos la condición de esta condición de acá, de que I, la distancia vertical, digamos, en el cual aparecen las franjas de intensidad, es mucho menor que la distancia de separación entre las dos rendijas y la pantalla, que es equivalente a la condición que habíamos impuesto de que la distancia de separación de las dos rendijas sea mucho menor que la distancia de separación entre las dos rendijas y la pantalla. La cuestión es que entonces la intensidad queda dada por esta expresión, que es la ecuación matemática que me da la variación de intensidad para un experimento de interferencia de la doble rendija. Y entonces esto se puede llevar a una gráfica. Esto es un coseno cuadrado, cuya variable independiente es el i, es decir, a medida que me voy moviendo en sentido vertical a lo largo de la pantalla, voy obteniendo la variación de intensidad, y la gráfica es esta de acá. Como se ve, esto es un coseno cuadrado. Y lo que claramente se observa en esta gráfica es que hay puntos que corresponden a distancia i, es decir, puntos sobre la pantalla en la dirección vertical, medidos a partir del centro de la pantalla, donde aparece puntos de máxima intensidad, puntos de intensidad cero, y que se van alternando a medida que me voy desplazando en sentido vertical a lo largo de la pantalla. ¿Sí? Esto es franjas claras
franjas oscuras, franjas claras, franjas oscuras y así en forma alternada. Otra vez, vuelvo a recalcar esto. En este análisis, lo que queda reflejado es que tiene que haber una variación de intensidad de esta manera, apareciendo en forma alternada franjas claras y franjas oscuras, pero este análisis de interferencia da cuenta de que la intensidad de todas las franjas claras tienen que tener el mismo valor. Yo no tendría que ver el degradé que muestra la fotografía acá. Aquí la franja central correspondiente al centro de la pantalla es de mucha mayor intensidad y a medida que me voy desplazando hacia arriba y hacia abajo de una manera absolutamente asimétrica, yo descubro que aparece la alternancia entre franjas oscuras y franjas claras. Eso es cierto, pero la intensidad es menor, va decreciendo. Bueno, para poder explicar eso vamos a tener que esperar hasta describir el fenómeno de difracción. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí tenemos la relación de intensidad, la corroboración teórica del resultado experimental. Si en lugar de la distancia vertical sobre la pantalla lo expreso en funciones de phi, el ángulo de desfasaje entre las dos ondas emitidas, o d por el seno de θ, que es la diferencia de distancia de camino óptico, digamos, la gráfica queda completada de esta manera. Entonces, bueno, acá tenemos un pequeño problema de aplicación que es bastante sencillo. Y con esto terminamos este video. En el próximo video vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de este fenómeno de interferencia.